servidor clúster de Windows y clúster de Linux. Pues mi grupo está correspondido por Julián, Luisa y yo. Entonces, comencemos por lo que es un clúster de conmutación por error. Es un grupo de equipos independientes que trabajan juntos para aumentar la disponibilidad de aplicaciones y los servicios. Los servicios agrupados denominados pues nodos están conectados mediante cables físicos y mediante software. Si se produce un error en uno de estos nodos del clúster, otro comienza a dar servicio, proceso que denomina conmutación por error. Los usuarios experimentarán un número de interrupciones mínimo en el servicio. Esta es una información general pues, para un clúster de servidores de archivos de dos nodos. Los servidores de un clúster de conmutación por error pueden funcionar en diversos roles, incluidos los roles del servidor de archivos, el servidor de Hyper-V o el servidor de base de datos. Y pues pueden proporcionar alta disponibilidad para otros servicios y aplicaciones. En esta guía, pues voy a describir cómo configurar un clúster de servidores de archivos de dos nodos, porque ahorita el último clúster que salió para Windows es es para dos nodos. Un clúster de conmutación por error normalmente incluye una unidad de almacenamiento que está conectada físicamente a todos los servidores del clúster, aunque solo un servidor tiene acceso cada vez a cualquier volumen determinado de almacenamiento. Pues ahí hay una imagen que puede explicar ahí lo del clúster. También los volúmenes de almacenamiento o números de unidad lógica expuestos a los nodos de un clúster no se deben exponer a otros servidores, incluidos los servidores de otro clúster. En el diagrama siguiente pues se está ilustrando lo mismo. Toca tener en cuenta para la disponibilidad máxima de cualquier servidor es importante seguir los procedimientos recomendados de administración del servidor. Por ejemplo, administrar con cuidado el entorno físico de los servidores, probar los cambios de software antes de implementarlos por completo y realizar un cuidadoso seguimiento de las actualizaciones de software y los cambios de configuración en todos los servicios del clúster. Pues como yo les dije antes, una de las novedades que incorpora Microsoft Server 2016 es la de poder crear un clúster de conmutación por error en dos nodos en un grupo de trabajo, es decir, sin necesidad de tener Active Directory, también lo permite hacer en un entorno multidominio. Sin embargo, esta entrada solo trata la configuración de clúster de conmutación por error en grupo de trabajo. Requisitos para un clúster de conmutación por error de dos nodos. Para esto se necesita, pues, para un clúster de conmutación por error, para que Windows considere oficialmente compatible con Microsoft, la solución debe cumplir los siguientes criterios. Todos los componentes del hardware y software deben cumplir con los requisitos del logotipo que corresponda. En Windows Server 2016, este es el logotipo certificado para Windows Server 2016. En Windows Server 2019, este es el logotipo pues certificado para Windows Server 2019. Se necesita digamos, los servidores, se recomienda usar equipos coincidentes con el mismo componente o con componentes similares. Los servidores de un clúster de conmutación por error de dos nodos deben ejecutar la misma versión del Windows. Adaptadores de red y cable. El hardware de red, como otros componentes de la solución de clúster de conmutación por error, debe ser compatible con Windows Server 2016 o 2019. Y necesita controladores de dispositivo o adaptadores adecuados para el almacenamiento, que son los SCSI conectado en serie o en canal de fibra o ISCSI. El almacenamiento. Debe usar el para algunos requisitos de este almacenamiento son para usar el soporte de disco nativo incluido en el clúster de conmutación por error, utilizar discos básicos y no discos dinámicos. Se recomienda formatear las participaciones con NTFS
Para el disco testigo, la participación debe ser NTFS. Para el estilo de participación de disco, pueden usar el registro de arranque maestro o la tabla de participaciones. El almacenamiento debe responder correctamente a comandos SCSI específicos. El almacenamiento debe seguir el estándar denominado comandos principales. En concreto, en almacenamiento debe admitir reservas persistentes como se especifica en el estándar SPC3. Pasos para instalar un clúster de servidores de archivos de 2 nodos. El paso 1 es la conexión de los servidores de clúster a las redes de almacenamiento. Para una red de clúster de conmutación por error, evite tener puntos de concentración de errores. Hay varias maneras de lograr esto. Puede conectar los nodos de clúster mediante varias redes distintas. El paso 2 es instalar el rol del servidor de archivos y la característica del clúster de conmutación por error. En este paso se instalará el rol del servidor de archivos y la característica de clúster de conmutación por error. Ambos servidores deben ejecutar Windows Server 2016 o 2019. El paso 3 es validar la configuración del clúster. Antes de crear un clúster se recomienda encarecidamente que valide su configuración. La validación le ayuda a confirmar que la configuración de sus servidores, red y almacenamiento cumple un conjunto de requisitos concretos para los clústeres de conmutación por error. Y el paso 4 ya sería crear lo que es el clúster. Lo siguiente es crear un clúster fuera de los equipos y la configuración que tiene. El servidor de clúster de Linux. Pues para esto es el clúster de alta disponibilidad, pues para conseguir redundancia y protección contra fallos de un sistema. La primera de las medidas que se suelen tomar es replicar sus componentes hardware más críticos. Por ejemplo, en el caso de un servidor, se emplean configuraciones de discos en RAID, fuentes de alimentación redundantes, variadas interfaces de red en bonding, etc. Y el mismo concepto de redundancia se aplica también para el resto de componentes como la electrónica de red o el sistema eléctrico. Un clúster de alta disponibilidad es un conjunto de 2 o más servidores que se caracteriza por compartir el sistema de almacenamiento y porque están constantemente monitoreándose entre sí. Si se produce un fallo del hardware o de los servidores de alguna de las máquinas que forman el clúster, el software de alta disponibilidad es capaz de arrancar automáticamente los servicios que han fallado en cualquiera de los otros equipos del clúster. Algunas de las razones para implementar el clúster HA, pues aumentar la disponibilidad, mejorar el rendimiento, escalabilidad, tolerancia a fallos, recuperación ante fallos en un tiempo aceptable, reducir costes y consolidar servidores y también consolidar el almacenamiento. Concepto importante del recurso. Lo primero que vamos a encontrar al trabajar con un clúster de alta disponibilidad es un recurso. Es fundamental comprender el concepto de recurso porque pues, nos abrirá la puerta a entendernos con lo que hay detrás y con las posibilidades de configuración. Un recurso es una interpretación de un servicio, a veces incluso un conjunto de servicios o demonios, que será puesto en alta disponibilidad. Una vez comprendida interiorizada esta correspondencia, podemos decir que un recurso puede ser algo mucho más completo que un servicio y que tiene características añadidas, como lo que es la movilidad, la integración y la agrupación. La movilidad es un servicio que pertenece a una máquina. Un recurso no pertenece a una máquina concreta. La integración, podemos conseguir un grado muy alto de integración entre distintos recursos, relaciones de localización, relaciones de orden y arranque y parada. Podríamos decir que un recurso, y sigue la agrupación, podríamos decir que un recurso en algunos casos está compuesto de varios servicios e incluso de otros recursos. Así que en resumen, que cuando hablamos de un clúster de alta disponibilidad, nos referimos a que se ofrecen recursos y servicios. El hardware necesario. La cantidad, calidad y capacidad del hardware estará íntegramente relacionada con la dimensión del clúster a construir.
Es de suponer que los elementos principales de cada máquina serán la RAM y los interfaces de red. Otras características como el disco duro no toman tanta importancia de manera genérica. En un clúster necesitaremos los siguientes interfaces de red. Interfaz dedicada a la comunicación entre nodos, interfaz dedicada a cada zona y en caso del bonding entre interfaces, el número se incrementa considerablemente, dado que también habrá que hacer el bonding en cada uno de los nodos del clúster. Software a utilizar. Maker y... es que no sé cómo se pronuncia. Corosync. El PaceMaker, este proyecto surge en el año 2007 a raíz de la segunda generación de Linux HA. Los programadores del componente CRM de Linux deciden extraer el desarrollo y mantenimiento de este en un proyecto separado, para que el nuevo CRM pueda utilizar como capa de comunicación no solo Herbet, sino también OpenICE. El Cluster Engine es un proyecto bajo la licencia BSD, derivado del proyecto OpenICE. El objetivo principal del proyecto es desarrollar una solución de clúster completa, certificada por la OSI, con soporte para Linux, Solaris, BSD y Mac OS. Configuraciones de alta disponibilidad. Las configuraciones más comunes de entornos de clúster de alta disponibilidad son la configuración activo y la configuración activo-pasivo. Configuración activo-activo, clúster activo-activo. Es una configuración donde todos los servidores del clúster pueden ejecutar los mismos recursos simultáneamente. Es decir, los servidores poseen los mismos recursos y pueden acceder a estos independientemente de los otros servidores del clúster. Si un nodo del sistema falla y deja de estar disponible, sus recursos siguen estando accesibles a través de otros servidores del clúster. El funcionamiento de un clúster de alta disponibilidad. Un clúster de alta disponibilidad, el software del clúster realiza dos funciones fundamentales. Por un lado, intercomunican entre sí todos los nodos, monitorizando continuamente su estado y detectando fallos. Y por otro lado, administra los servicios ofrecidos por el clúster, teniendo en cuenta la capacidad de migrar dichos servicios entre diferentes servidores físicos como respuesta a un fallo. Y listo, profe.